El Pleno del 1 de marzo de 2019 presenté un proyecto de exhorto, instrumento jurídico que debe respetarse y que no debió denigrarse, pero que antes sí se ha denigrado por Rafael Correa y que hoy lo hacen algunos de sus falsos enemigos. Estuvo dirigido a que los mismos candidatos al Consejo de Participación a que nos referimos ahora salieran de esa zona de irregularidad en que se habían metido y se separasen de la utilización que terceros podían hacer, como lo muestra el informe que nos precede. De este modo, o mediante la sanción, debía impedirse las irregularidades en aquella campaña. Creía que iba hacia eso. Sin embargo, en el pleno de este Consejo no se permitió ni siquiera la entrada a debate del proyecto de exhorto, y para impedirlo se comprometió en que en 3 días se dispondría la factura de un informe y se propondría una sanción para todos aquellos que hicieron propaganda. Esa fue la moción de mi colega José. Hoy puedo afirmar que si se hubiera realizado este exhorto, se habría podido dar inicio a una serie de acciones tendientes a descalificar a quienes no renunciaban a seguir trascendiendo la ley. Pero la única acción fue burlarse públicamente del exhorto, como usted bien sabe, Presidenta. Este es un instrumento respetable. Al impedirlo, se dio rienda suelta a las irregularidades ocurridas y se introdujo a este organismo en la farragosa situación que hemos vivido en estos casi 2 meses y que nos ha llevado a este debate. Durante todo el reciente proceso electoral no se ha realizado ni un solo acto de fiscalización por parte de nosotros en este Consejo, ni se ha impuesto ninguna sanción. No se ha propuesto a este pleno ninguna sanción respecto a propaganda y otras transgresiones, emitiendo un equívoco mensaje de estar frente a un proceso perfecto donde nadie buscaba ventajas electorales. Así caímos en el campo de la complacencia y de la búsqueda de una falta con gratificación universal. Quiero argumentar primero, para razonar mi voto, en la vigencia del Estado de Derecho. Si un acto de fiscalización o de control no es oportuno, este se convierte en un acto lesivo. Esto es una constante en el derecho. Cuando un acto de fiscalización es tardío, ya no es acto que proteja al sistema democrático. Por el contrario, se convierte en un acto que, inmerso en la preclusión, lesiona a la democracia. Fiscalizar luego de 50 días de las elecciones lesiona a los derechos de participación consagrados en el artículo 61 de la Constitución, tanto de los candidatos ganadores que se han convertido ya en autoridades electas durante 50 días, como de los ciudadanos que sufragaron y que votaron sin pensar y suponer que el candidato, aquel de su preferencia, estaba inmerso en alguna irregularidad, y fundamentalmente que debían votar en un marco cierto. Este es un principio básico de la democracia que no podemos perder. El segundo argumento, campo de argumentación de mi voto, es la vigencia de convenios internacionales. Ante todas las misiones de observación internacional que tuvimos en la última elección, todos formulamos un compromiso de aplicar las normas, incluyendo en ellas a las descalificaciones, antes de las elecciones y al margen de las circunstancias. Y esto no se cumplió. Y este incumplimiento se constituyó un desafío a la observación internacional y a la imagen de Ecuador que encarnamos como proceso electoral, y que ellos, las misiones internacionales, hicieron constar por escrito de sus informes de observación. Tercer argumento, quizá el principal, por respeto irrestricto a los derechos humanos. Ustedes saben, yo soy un defensor de los derechos humanos en mi historia personal. Nos encontramos, colegas, frente a una situación que potencialmente puede afectar los derechos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales en materia de derechos humanos. La Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 23, dispone, comillas, todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades: A, de participar en la dirección de los asuntos públicos directamente o por medio de representantes libremente elegidos; B, de votar y ser elegidos en las elecciones periódicas auténticas realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores; y C, de tener acceso en condiciones generales de igualdad a las funciones públicas de su país. Punto 2, en la misma convención, la ley puede reglamentar el ejercicio de derechos y oportunidades a que se refiere el inciso anterior exclusivamente por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental, o condena por juez competente en proceso penal.
Descalificar a uno o varios candidatos electos es, en efecto, una restricción al derecho humano de participar en la dirección de asuntos públicos, de ser elegidos y de tener acceso a las funciones públicas. Me pregunto qué sucede cuando un Estado decide si limitar o no un derecho humano. Se puede reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades exclusivamente cuando la restricción se encuentre prevista en una ley, no sea discriminatoria, se base en criterios razonables, atienda a un propósito útil y oportuno que la torne necesaria para satisfacer un interés público imperativo y sea proporcional a ese objetivo. Cuando hay varias opciones para alcanzar ese fin, debe escogerse la que restrinja menos el derecho protegido y guarde mayor proporcionalidad con el propósito que se persigue. La jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha desarrollado un test tripartito que permite evaluar a esa medida resuelta en el emisario al derecho internacional lo siguiente. A. En términos de legalidad, toda limitación al derecho a ser elegido y participar en asuntos públicos debe ser prevista en forma previa, expresa, taxativa y clara en una ley en sentido formal y material. Segundo elemento, la legitimidad. Toda limitación debe estar orientada al logro de objetivos imperiosos autorizados por la Convención Americana, orientados a la protección de los derechos de los demás, la protección de la seguridad nacional, del orden público, de la salud pública o de la moral pública. Tercero, C. La necesidad de una sociedad democrática y la proporcionalidad. La limitación debe ser necesaria en una sociedad democrática para el logro de los fines imperiosos que se buscan, estrictamente proporcionada a la finalidad que se persigue e idónea para lograr el objetivo imperioso que se pretende lograr. Así, de este modo, la descalificación después de las elecciones no cumple con aquellos requisitos. El CNE, nosotros, no tenemos atribuciones legales expresas para realizar el examen de calificación después de realizada la elección. Es más, el artículo 23 expresamente requiere que las condiciones que puedan limitar el derecho se encuentren prescritas en la ley. No existe ningún objetivo imperioso ni válido frente a la Constitución ecuatoriana, ni frente a la Convención que justifique que el Consejo descalifique a los candidatos. Sin objetivo válido e imperioso a la limitación, la misma resulta necesaria una sociedad democrática ni mucho menos proporcional. Según la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, basta con que uno de estos elementos se incumpla para que se considere que la restricción al derecho es ilegítima, lo que conlleva la potencial responsabilidad del Estado por vulneración a los derechos reconocidos en la Convención. Y como es conocido, según el artículo 11, numeral 9 de la Constitución del Estado, tiene la obligación de repetir contra los servidores públicos que deliberadamente hubieran ocasionado este tipo de actos anticonvencionales. Como ustedes ven, estoy argumentando con instrumentos de derechos humanos a quienes también supieron romper y transgredir los derechos humanos. Aquello reafirma nuestra fe democrática y en mi caso mi fe democrática. Y por último argumento por la democracia. En democracia no se cumple aquello que más vale tarde que nunca. El tiempo es esencial, no se respetan los tiempos. La falta de acciones de fiscalización es grave, inexcusable, más aún cuando se emitió un instrumento jurídico como el exhorto que propuse, el que hubiese abierto la puerta a la fiscalización y sobre todo de que se impida la transgresión. Pero primero nuestros intereses y de los transgresores. Así se abrió la posibilidad de una transgresión universal. Una acción de fiscalización tardía lesiona al derecho humano de la participación política y todos lo debemos observar, con amigos y también con adversarios, con alineados y también con opuestos ideológicos. Hoy y ayer, por el bien de la República, en ningún caso por beneficiar a ningún grupo y peor aún para alguien en particular. Por ello, Presidenta, colegas, mi voto es que se archive, como recomienda el informe, se archive este informe, pese a mi abierta distancia con quienes son objeto de esta acción.